Gracias a los que nos acompañan hoy, domingo 25 de julio de 2021. Vamos a hacer una entrevista con Mateo Navia Hoyos, doctor en Historia de la Universidad Nacional, sede de Medellín, y autor de una tesis de doctorado muy interesante que se llama Los judíos en Colombia, 1933-1938. Para conocer al invitado, vamos a pasar ahora su breve biografía y luego empezamos la entrevista. Mateo, la tesis, ya estamos pues grabando, ya estamos en la entrevista. La tesis es una tesis que encuentro que es extraordinaria, muy rigurosa, muy documentada. Quería pues felicitarlo públicamente, como lo he hecho privadamente al escribirle a usted para invitarlo a esta entrevista. Yo no soy historiador, pero me gusta leer tesis de historia de autores colombianos y extranjeros en algunos temas que yo sigo, y debo decirle que muchas veces encuentro tesis que son confusas en el estilo, confusas en la presentación, confusas en el lenguaje, y en el caso de la tesis que usted escribió sobre los judíos en Colombia, 1933 a 1938, ninguna de esas consideraciones se aplica. Es una tesis muy clara, muy bien escrita, muy bien desgranadas las ideas y la presentación. Entonces, quería antes de entrar a hacer unas preguntas que usted nos cuente con todo el tiempo que nos da esta posibilidad de estas entrevistas. Primero, ¿cuál es el origen de ese trabajo? ¿Y cuál podría ser un resumen para legos, no para especialistas ni para historiadores, de lo que dice su tesis Los judíos en Colombia 1933-1938? Y muchas gracias por estar aquí en este canal que hacemos con Luis Álvaro Rodríguez desde Barbosa, Santander, periodista egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y que yo hago desde Medellín o desde Bucaramanga. Adelante, Mateo, y muchas gracias. No, primero que todo, muchísimas gracias a usted, señor Alberto. Lo respeto mucho, lo he leído mucho. Entonces es un placer y un honor tanto estar acá compartiendo con usted y con quienes ven el programa. Y asimismo, pues, mil gracias por esos elogios, esa forma como se ha referido como a este trabajo doctoral, lo agradezco mucho. El trabajo de la investigación es un trabajo muy solitario. Uno entrega estos manuscritos, estos trabajos y pues siempre quiere que sean leídos. Entonces, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de leer el trabajo y a su vez de contactarme y de hacerme esta bella invitación. Bueno, como usted mismo lo menciona, se trata de un trabajo de tesis doctoral en historia en la Universidad Nacional. Tuve como directora al doctor de esa misma institución, Juan Felipe Gutiérrez,
cuyo acompañamiento fue también muy importante, ¿cierto? Y asimismo, pues todos estos trabajos, digamos, cuentan con muchos colaboradores. Usted mismo sabe, y lo he visto en sus libros, todas las, ir a los archivos, contactar con muchas personas. Estos son unos procesos que duran años, entonces, conforme va pasando el tiempo, mucha gente se va enterando, entonces comienzan a darte un datico allí, un librito allí, una recomendación allá, y todo eso es invaluable y muy importante reconocerlo siempre, ¿cierto? Un poco en esa perspectiva, sin renunciar uno a la responsabilidad que uno como firmante tiene, es como si se tratara de un trabajo colectivo. Entonces eso me parece como muy justo decirlo, con que uno es como la cabeza visible de unos proyectos en los que realmente intervienen muchas personas. El origen, digamos, la primera pregunta sobre el origen de este trabajo, yo hice un pregrado, cursé el pregrado en la Universidad de Antioquia en filosofía. En ese trabajo monográfico, digamos, trabajé muchísimo al filósofo Emmanuel Levinas, un filósofo lituano, judío, francés, y digamos que por medio de él fui ingresando como a estos temas del judaísmo, de lo judío, etcétera. Posteriormente cursé una maestría en la que trabajé sobre los judíos en Colombia, más en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, entre el 39 y el 45, y en la tesis doctoral, digamos que me concentré en este otro periodo de 1933 a 1938, es decir, los primeros años que estuvo Hitler en el poder, después de su nombramiento como canciller en 1933, y antes de que estallara la guerra, que estallaría en 1939. Entonces, digamos que el origen es una mezcla entre haber estado como rondando esta temática sobre los judíos desde la filosofía, desde la historia, desde el periodismo, desde el arte, desde la literatura, y digamos que de ahí emerge como ya detenerme en ese periodo al que usted ha hecho mención. Bueno, uno pensaría que ese tema ya se debía haber investigado por los historiadores en Colombia o en el exterior, pero parece que no, por la cantidad de fuentes que usted consulta y de observaciones y de conclusiones que tiene su tesis. ¿Qué otros trabajos profundos existían antes del suyo? Bueno, y de pronto ahí también me faltaba detenerme en esto del resumen un poco, ¿cierto? El resumen del trabajo. Lo primero que yo diría es, Colombia es un país muy extenso, ¿cierto? En términos geográficos, en términos de su medida, y en esa perspectiva, atreverse, digamos, a poner en un título judíos en Colombia es una gran complicación, o entraña una complicación. Digamos que ese fue uno de los grandes retos de este trabajo, intentar reunir, acopiar como toda la información que fuese posible alrededor de Colombia. Y decir alrededor de Colombia era no detenerse única y exclusivamente en una ciudad como Medellín, o en una ciudad como Bogotá, o en una ciudad como Cali, como Barranquilla, sino intentar como acopiar la mayor posible información desde todos los lugares. Qué sucedía en Armenia, qué sucedía en Cúcuta, en Pereira, en Nariño, en Pasto, ¿cierto? Como tratar de reunir todo esto. Entonces esto fue como un gran reto inicial. En esa perspectiva, digamos, como la captación de un primer bloque de documentación que tenía que ver con esto, fue muy importante, y a su vez
digamos, por la experiencia de que ya había hecho una maestría, de que desde el pregrado venía rondando esta temática, había advertido en los trabajos existentes que muchas veces los contextos latinos, latinoamericanos o incluso americanos y los contextos europeos a veces aparecían muy como enunciados en un primer capítulo, pero luego no eran como tratados en el desarrollo paulatino de ir, digamos, mirando lo que sucedía en Colombia respecto a lo que sucedía en otros lugares. Entonces, eso implicó a su vez hacerse a otra bibliografía importante, a otra documentación importante en términos de Latinoamérica y a su vez, más que en el concierto completo europeo, por lo menos en Alemania, en el proceso allí. En esto que acabo de decir, un poco se puede ir señalando como una especie de resumen de este trabajo, porque, digamos, se intenta, en medio de contar, en medio de ir, digamos, presentando lo que fue o iba siendo lo que se conoce de los judíos en Colombia, irlo, digamos, acompañando de lo que iba sucediendo con los judíos, tanto en América Latina, principalmente en Argentina, en México, en Costa Rica, y en Alemania, también como cuál iba siendo el proceso de manera paulatina con estos, con el tema, digamos, de los judíos. A su vez, en una demarcación adicional, y es que digamos, la gran población judía en Colombia correspondía principalmente a los askenazí y a los sefarditas, y en esa perspectiva, como cuál era ese mismo tratamiento en esos otros contextos de América Latina y de Alemania. Y no hay historiadores judíos que hayan escrito ya la historia de los judíos del año 33 al año 45 en Colombia. Bueno, con este otro tema de lo que se ha hecho, digamos que yo valoro muchísimo y le doy mucha importancia en el trabajo que hice a otros trabajos que se han realizado sobre ese mismo periodo, o cercanos a ese periodo y que han hecho menciones, al tiempo que yo mismo, digamos, hice la exploración de los archivos correspondientes. Entonces, eso va generando como unos ciertos diálogos. Uno diría que no son muchísimos los trabajos existentes en Colombia. Muchísimos, aunque digamos que pueden ser una muestra considerable. Estamos hablando de alrededor de una media centena, entre unos 50, 60, digamos, documentos directamente relacionados con este periodo y con esta temática de los judíos. Y digamos que eso en términos de los historiadores, pues no sería muchísimo. Luego, cuando a ello se le añade la visita de los archivos, de otros archivos, sea del gobierno, y se comienza a rumiar allí, a buscar como uno a uno los puntos de contacto, comienza, digamos, comienzan a emerger otros vestigios, otras piezas que se iban permitiendo, digamos, hablar de como de direccionarlo hacia una noción de Colombia. Este aspecto de Colombia con el que comencé es importante porque los trabajos existentes generalmente son locales. Es usual que las tesis de maestría, las tesis de doctorado o incluso los trabajos de grado se centren en pequeñas poblaciones o en comunidades específicas y sean pocos los trabajos que se atrevan, digamos, a dar este salto, justamente por lo que usted mencionaba, porque hay que, digamos, abordar
muchísimas fuentes y yo creo que es un poco desanima a los investigadores. En el caso mío, ese al contrario era como un poco el motor y era intentar, digamos, reunir a esos especialistas también y en ese sentido hacerles una especie de homenaje, de lograr integrarlos en un único trabajo, al tiempo que uno mismo, digamos, hace como sus propios aportes. De esos aportes hay uno muy importante que a mí me sorprendió y fue incluir, digamos, una revisión muy minuciosa, muy detallada, muy detenida sobre o de una revista, de un mensuario que se editó en Bogotá, que se llama Nuestra Tribuna y que salía para muchas ciudades del país y me sorprendió, decía, que todo ese, toda esa documentación, eh, que toda esa documentación de ese mensuario no hubiese sido nunca analizada al detalle. Había visto por ahí unas menciones esporádicas de algunos de los números, pero no digamos, el trabajo minucioso de toda esta revista que funcionó entre 1933 y 1937, cada mes de manera muy juiciosa, por ahí un par de números como adicionales y ahí vi que había una fuente importantísima. Quien me permitió el acceso a esa documentación fue el señor Marcos Pekel, con quien estoy sumamente agradecido y digamos, es una fuente, digamos, que yo pensaría que incluso sería muy bueno que otros investigadores logren visitarla y quizá estas múltiples lecturas, digamos, e interpretaciones que hagamos de ella continúen, digamos, como haciendo avanzar lo que se pueda decir de la historia de los judíos en este periodo en Colombia. ¿Quién es Marcos Pekel, Mateo? Él era entonces el director de la comunidad en Bogotá y me permitió, digamos, el acceso, dado mi interés por estas temáticas. O sea que usted encontró la colección de esta revista mensual que se publicó en Bogotá, supongo, del año 33 al 37, no en una biblioteca, sino en las oficinas de la comunidad judía. En las bibliotecas había un par de ejemplares y yo comencé como la indagación. Usted mismo sabe cómo son todos estos, y lo que decía al inicio, ¿cierto? Que comienza a ser como una cadeneta de personas que comienzan como a ir apareciendo. Entonces yo había visto un par de ejemplares en la Biblioteca Nacional, si mal no recuerdo, y después conversando con alguien me dijo, quizá la comunidad tiene otros documentos y así digamos que fui yendo. Así yo creo que hay la historia de muchos de los libros que aparecen en el trabajo, ¿cierto? Estudiantes, mientras siendo profesor en la Universidad Nacional, me decían, profe, encontré este libro en un libro de viejos, usted que trabaja judíos. Recuerdo mucho un trabajo sobre los judíos en Coro, Venezuela, y una estudiante me regaló el libro, ¿cierto? Entonces, eso a mí me parece muy bello de la historia y es que, digamos, los documentos van apareciendo a veces como de las maneras más inesperadas. O sea que la colección completa de Nuestra Tribuna no estaba en ninguna biblioteca que usted conozca, sino No, la tenía Marcos Pekel o se la facilitó Marcos Pekel. La comunidad, sí, Okay. que entonces la dirigía. No sé si tiempo después lo hayan movido, ¿cierto? No sé qué ocurrió con eso después, pero hasta donde entiendo, pues, o en ese momento la tenían ellos. Pues la seguía custodiando, digamos, me imagino, pues la comunidad. Y como esa es una fuente que usted cita numerosas veces en el trabajo, cuéntenos, por favor,
cómo se origina la publicación Nuestra Tribuna en Colombia, qué motiva la salida de esa revista mensual, quiénes la sostienen, quiénes la financian, cuál es su objetivo en ese momento. Hay dos personajes, digamos, que son fundamentales allí, que son un señor de apellido Michonic y Feinboim, quienes eran entonces el director y el editor, digamos, ¿cierto? Como el editor que a su vez era escritor de muchos de los artículos. Lo que ellos mencionan, digamos, yo no pude como hacer el levantamiento casi que biográfico de cada uno de ellos, sino que a partir de la lectura misma de la revista, fui, digamos, como conociendo o entendiendo por lo menos lo que ellos enunciaban les era importante. Uno de los propósitos fundamentales y de las menciones importantes es que la comunidad en Bogotá, la comunidad en Bogotá, digamos que tenía como hito importante 1927 como el momento en que comienzan como a congregarse y a reunirse como de manera más consistente. Y en esa perspectiva, esta revista al parecer emerge después de varios años de discusión y de conversación respecto a la importancia de tener como un medio de tanto que les permitiera como reunir a los judíos en Colombia, y en ese sentido paulatinamente se van apareciendo como otras personas que harán las veces de corresponsales en otras ciudades. Se volverá acopio de cartas dando información respecto a la fundación de nuevas comunidades en distintas partes del país, y en esa perspectiva se va convirtiendo como en eso, como un eje o un punto, digamos, de encuentro a través de la escritura de la comunidad misma, de información, de filtración de lo que sucede en las cotidianidades de estas comunidades o grupos judíos que hay por todo el país, y a su vez un medio a través del cual se publica también información de que supongo yo, no tengo cómo comprobarlo, pero supongo yo, distintos judíos recibían periódicos, informaciones por distintas vías, y allí publicaban entonces noticias de otros judíos en América Latina o incluso en Europa, ¿cierto? Como datos y cables telegráficos que se ve que traducían y que iban incluyendo allá. Entonces, en esa perspectiva, no solo era de reunión, ¿cierto? Como que permitía mantenerse enterados de lo que estaba ocurriendo con ellos, sino a su vez de observación de la comunidad hebrea en general, ¿cierto? A nivel del país, y que de otros países, perdón, y que para este periodo, pues es importante lo que va ocurriendo en Alemania, ¿cierto? Aspecto que, y ahí doy un salto al diálogo, digamos, con los otros trabajos que se han realizado sobre los judíos, al tiempo que se hacen unos énfasis que yo no había leído en los otros trabajos. Por ejemplo, la importancia de la celebración de la Declaración Balfour, por ejemplo, ¿cierto? Que tuvo que ver desde principios de siglo. Cuéntenos qué es la Declaración Balfour, Mateo, por favor. Tuvo que ver con la designación de parte de los ingleses de que existiese un territorio en Palestina donde los judíos pudiesen, digamos, volver a reunirse. Entonces, este aspecto, digamos, había sido como uno de los aspectos olvidados o que yo no había leído en los trabajos que se habían hecho sobre los judíos, o sea, la importancia de ello. Unido a esto, la importancia de, por ejemplo, los fondos que entre los judíos había para la emigración paulatina hacia estos nuevos territorios. Entonces, por ejemplo, a través de nuestra tribuna, uno va viendo como de manera paulatina tanto otros judíos que van viajando por América Latina, recogiendo los dineros y los fondos para realizar estos tipos de migraciones,
que, dados los acontecimientos en Alemania, se fueron, digamos, precipitando y tuvieron que, digamos, como agilizarse. Entonces, estos aspectos, digamos, como digo, no aparecían en los libros, pues, o en los textos que se habían escrito, y digamos que comienzan a ser parte entre los aspectos, digamos, que yo creo que este trabajo o manuscrito, como lo digo yo, eh, recoge, ¿cierto? Además de otros. ¿Y de qué año es la Declaración Balfour? Eso es 1917. Ujú. O sea que es una declaración para consolidar la idea de una tierra para los judíos. Exacto, va en esa perspectiva. Bueno, ¿y quién era el señor Jaime Feinboim, que era el director de la revista judía Nuestra la Tribuna? Lastimosamente, como decía ahora, yo no conseguí, no logré hacer, digamos, como un levantamiento biográfico de perfiles, digamos, como consistentes, como muchas veces lo hace uno cuando hace trabajos más de corte periodístico. Digamos que, y eso es digamos, de los aspectos que uno queda como en deuda con el lector y con uno mismo, aspectos que quedan, digamos, en fila para futuras como profundizaciones. Y también ocurre, y lo entiende uno en el caso de los historiadores, porque digamos que a veces la pretensión inicial es otra, ¿cierto? Como decía ahora, un poco en esta pretensión de comenzar a englobar las piezas, digamos, que hay sobre de investigaciones sobre distintas ciudades de Colombia, con lo que tiene que ver con los judíos, digamos que eso solo implica como un trabajo como que siempre conducirá a que el trabajo queda inacabado. Además, porque usted me pregunta por Feinboim, pero a su vez yo durante todo el trabajo fui muy cuidadoso en la introducción y cuando digo introducción me refiero en haber transcrito los nombres de todas las personas de las cuales me iba enterando. Entonces, en cada fundación u organización de presidente, de vicepresidente, secretarios, tesoreros, vocales, etcétera, de las comunidades, incluía los nombres. Y estaba casi que deseoso de concentrarme en cada uno de ellos, ¿cierto? Pero era un poco como para dejar el mapa, por lo menos, como que mi aporte era inicialmente dejar el mapa de este número de cientos, digamos, de judíos que comenzaran a tener como un lugar donde aparecieran, ¿cierto? No es lo mismo decir, se fundó esta comunidad de X número de personas y otro asunto es incluir los nombres. Entonces yo cuidé mucho incluir los nombres, pero no tuve el tiempo, digamos, de hacerle seguimiento y hacerle búsquedas, digamos, casi que de perfiles a cada uno de ellos. Algunos lo han hecho. En el caso de Barranquilla hay dos trabajos sobresalientes de los años 90. Tendría que buscar la mención exacta, pues la referencia exacta se llama Miembros Sobresalientes, y allí sí son dos libros en los que son perfiles de miembros o de personas que fueron miembros de la comunidad de Barranquilla o que fueron de Barranquilla anteriormente. Entonces, digamos que eso solo diría uno representa todo un trabajo. Incluso en una sobre la comunidad judía de Medellín, de una chica de apellido Puerta, también hizo lo mismo, ¿cierto? Muy a partir digamos, creo que era una tesis en comunicación o periodismo, entonces era muy a partir de testimonios orales, donde, digamos, más o menos perfilaba o por lo menos recogía las historias de vidas de algunos de esos miembros de la, de la comunidad de Medellín, cosa que nunca me encontré en el caso de Bogotá, por ejemplo, para ver la historia de vida
quizá perfil de Heine Feinborn. Sí, su tesis, Mateo, es supremamente detallada, al punto de que cada nota de pie de página lo sorprende a uno. Por ejemplo, cuando cita publicaciones de las cuales uno nunca había escuchado que existieran, el periódico La Unión de Santa Marta, el periódico Picaflor de Armenia, que en esa época era Caldas, el periódico Independencia de Bucaramanga. Su tesis tiene muchísimos detalles. Realmente, desde el punto de vista periodístico, sería también una tesis de doctorado laureada, porque es asombrosa la cantidad de información que hay en el cuerpo del texto y luego en la parte de abajo. Son prácticamente 2 libros. Me llamó la atención de lo que tiene que ver con referencias que lo alertan a uno personalmente. Cuando usted habla en Medellín de una famosa fábrica textil de judíos, Tejidos Leticia, yo vivía cerca en una época de esa fábrica, pero solamente ahora al leer su tesis vengo a enterarme que le pusieron ese nombre de Leticia porque se fundó poco después del conflicto colombo-peruano por el trapecio amazónico, y en que Leticia fue ocupada en el año 32 por los peruanos y dio origen a esta guerra. Y fíjense que yo, que pasé años investigando en los archivos sobre ese conflicto y publiqué un libro que se llama La guerra con el Perú, nunca me di cuenta que Tejido Leticia, o Telsa, como se llamaba en Medellín abreviadamente, tenía ese nombre a raíz del conflicto. Y le pregunto por Feinboim, perdón, porque recientemente la profesora Mariluz Vallejo, que fue profesora más de 20 años en la Universidad Javeriana y que está haciendo un trabajo sobre expulsados del país en los últimos 100 años, me contó que el señor Feinboim había sido expulsado del país. No recuerdo en qué década. Esa era pues una curiosidad personal que yo tenía en ese caso, pero usted tiene realmente un material asombroso en su tesis que da para profundizar en muchos temas, no solamente a los historiadores, sino a los periodistas y a otros especialistas, porque hay una profusión de citas y hay una explicación de quién es quién y quién fue quién, de modo que es realmente asombroso lo que usted logró hacer de conseguir material nuevo y novedoso. Eh, Antes de hacer unas preguntas específicas, Mateo, quería hacer alusión a algo que usted dijo al principio, en relación con el surgimiento del nazismo y la llegada al poder de Hitler en enero del 33. ¿Por qué toma usted ese acontecimiento histórico como el lindero inicial de su trabajo? Eh, digamos, a mí me ha interesado muchísimo desde, como decía al inicio, el pregrado en filosofía. Digamos que de la mano del estudio de ese filósofo, Emmanuel Levinas, que a su vez estuvo en campo de confinamiento, y digamos que si bien su filosofía, digamos, está, o su planteamiento ético, metafísico, como se habla de él, está trazado por el asunto del judaísmo. Fue a través de él, en una filosofía que apunta mucho a la importancia que se le da al otro, a la primordialidad del otro. Él fue también, como por haber estado en este campo, por haber estado en un campo de confinamiento, en ese caso, como decía, él lo protegió el uniforme francés, entonces era preso militar. Eh, Él fue la puerta de entrada a esta literatura, digamos, testimonial de los judíos.
fundamentalmente europea. Digamos que uno en el estudio de estos filósofos, de estos pensadores de otras latitudes distintas a Colombia, si bien uno intenta, digamos, como trabajarla desde el rigor filosófico, etcétera, es difícil desvincularse de la condición de uno como colombiano, ¿cierto? Y por ahí justamente fue apareciendo, se me fueron apareciendo aspectos de los judíos, que comencé como a leer sobre lo que se había escrito de los judíos en Antioquia, los judíos en Medellín, y comenzaron a aparecer, por ejemplo, me encontré un texto que me llamó mucho la atención, yo diría, creería que es de los pocos, o hasta donde yo sé, el único libro testimonial eh, impreso en Medellín, que se llama No olvidarás, de un judío que estuvo en campo, no sé ahora si no exactamente de exterminio, quizá de concentración, y que desde Colombia escribió como un texto sobre eso. Entonces dije, bueno, acá también hay como, aquí hay otros judíos que viven acá, ¿cierto? Entonces, Perdón, digamos, por ahí cómo se llama ese libro? voy a buscar se me va en este momento Es un libro de un judío que estuvo en campo de concentración. No olvidarás de, se llama el libro, el autor, Israel Lapsiuk. Y ese libro se publicó en Medellín. Ese libro, sí, ese libro yo lo leí de la Biblioteca Pública Piloto. Lapsiuk. Pero sabe que yo creo que ese libro no lo incluí en el trabajo de doctora, quien creyera, está en el de maestría, y como no lo cité porque es un texto publicado en los años 70 y digamos tiene que ver con haber estado en campo de concentración, entonces no lo incluí, digamos que sobrepasaba el periodo. Entonces un poco es como algo que se llama así, No olvidarás de Israel Lapsiuk. Ok. Y ese libro se publicó privadamente en Medellín, lo publicó el No, autor, no, o debe y ser es una... que, y acá no tengo, el asunto es que yo no estoy ni en Colombia ni en mi biblioteca, entonces, y aquí aprovecho esta pausa para decir ahora con lo de Mariluz. Yo un poco no le pude, Mariluz me preguntaba sobre Feinboim y tendría que revisar en los libros porque a veces yo esos aspectos que tendrían que ver con años después de que Feinboim, ¿cierto? Después del periodo del 38, pues si de pronto tengo alguna marca en alguno de los libros sobre otros datos, digamos, adicionales. Entonces, en el caso de No olvidarás, no he quedado incluido en el trabajo doctoral. Perdón porque yo hice esa interrupción, pero entonces había una continuidad o había eh, Sí, una fecha, enero del 33, que es muy sí, sí. significativa para esta investigación histórica. Exacto. Entonces, el asunto es que, digamos que yo ingreso por este tema de los libros testimoniales de lo vivido durante la Shoah o durante el exterminio de los judíos, y por ello mi tesis de maestría, inicialmente, me ocupo de ese periodo del 39 al 45, y sin embargo, digamos, después de ese trabajo de maestría, a mí me quedaron muchísimas inquietudes respecto a los otros 6 años, digamos, que había sido el proceso, ¿cierto? Como cuál había sido el proceso, y de ahí tomé como fecha de corte enero del 33 el nombramiento de Hitler como canciller, un poco para observar cómo fue el tránsito de una cierta calma o la lectura
o la mirada sobre, sobre ese presente que después, digamos, se convertiría como en un cierto horror. Yo creo que ahí la inquietud a veces o la indagación de mi parte tiene que ver con cómo se lee el presente, ¿cierto? En qué medida algunos logran avisar del fuego, como se le llama a veces a un Franz Kafka, a un Walter Benjamin, ¿cierto? Como que logran entrever lo que viene a partir de la observación del presente y como otros, digamos, simplemente no lo logran, ¿cierto? Entonces, mi inquietud era indagar también en eso, por ejemplo, me había encontrado referencias en las que, por ejemplo, Churchill hablaba bien de Hitler hacia el año 35, ¿cierto? Porque todavía no se sabía lo que iba a ocurrir, ¿cierto? Entonces, como cómo eran recibidas algunas de estas, de esas acciones, digamos, de ese señor que había sido nombrado allá y, digamos, lo que posteriormente ocurrirá. Entonces, de allí la importancia de coger como fecha inicial el 30 de enero y el nombramiento de Hitler e ir observando el tratamiento en la prensa, tanto en el caso, pues como el registro en Alemania, como el registro en otros países como Colombia, ¿cierto? Como cuál era cómo lo veían. Sí, y ese elemento que usted menciona, Mateo, el tránsito de la calma, es algo con lo cual usted empieza el libro en la introducción al citar una parte de las memorias de Simón Guberek, que fue un judío muy conocido en Colombia y que publicó un libro que circuló y se conoció bastante. Yo vi crecer un país. Simón Guberek era agente viajero y viajaba por toda Colombia y precisamente en la parte que usted cita, habla de que nosotros, los judíos, dice, nosotros aquí en un país tranquilo, mecidos por los dulces vientos de su democracia, recorriendo confiadamente caminos de hermosas regiones, mientras Europa estaba en llamas. Entonces, ese es un elemento muy claro en el trabajo suyo. Eh, y, y creo que, corríjame por favor, pero creo que ese libro de Simón Guberek, que uno pensaría que es sobre los judíos en Colombia, habla de los judíos, pero habla de todos los extranjeros que estaban en Colombia y habla más que todo de lo que refleja el título, de cómo él vio crecer el país, vio el crecimiento económico, la industrialización, y por eso el libro de Simón Guberek no es el libro de los judíos en Colombia, o estoy equivocado. No, me parece muy bien la lectura y de hecho yo creo que el trabajo, esta tesis doctoral va un poco en esa línea, es decir, cuando decía las menciones a Alemania, América Latina, a Colombia, eh, en cierta medida sigue la huella de Guberek, ¿cierto? De esta cita que nos acaba de leer, ¿cierto? De ese estar en un lugar y estar viendo el otro lugar, ¿cierto? Lo que va ocurriendo allá y lo que va ocurriendo acá. Eh, ¿Por qué seguir esa línea, esa enseñanza de Guberek? Que estoy de acuerdo en ello. Él lo que permite es como a través de contar su propia vida, va contando la historia tanto de lo que sucedía afuera como de lo que sucedía en Colombia y en ese sentido se va viendo cómo creció el país pues como junto a él. Eh, y de allí digamos, la enseñanza que yo recojo de parte de Guberek de hacer eso mismo. ¿Por qué? Porque en algunos trabajos que había leído sobre los judíos en Colombia, veía a veces unos análisis como muy locales, sin la perspectiva de lo otro, y sobre todo como en simultáneo, digamos. Eso es muy delicado a mi modo de ver porque puede llevar
al error de pensar o de llegar a formular, por ejemplo, entonces que en Colombia sí había antisemitismo, por ejemplo, cuando es absolutamente desproporcionado lo que ocurría allá, ¿cierto? En Alemania, por ejemplo, y luego en Austria, y para este periodo, y lo que ocurría en Colombia. Entonces, mientras, por decir algo, la prensa se arremetía contra los judíos de manera casi que mancomunada, pues muchísimos documentos, etcétera. En Colombia se trata más de aspectos, digamos, esporádicos o a veces con unos virajes que demuestran que no era tan, cierto, que no hay como decir que se tratara de un antisemitismo, digamos, como sistemático. Y Guberek justamente muestra eso, ¿cierto? Como, y a su vez algo en la cita que leía que a mí me inquietaba mucho, que además es un escritor que logra conmoverlo a uno muchas veces, porque se siente como él logra transmitir ese sentimiento, digamos, de intentar ser solidario con sus correligionarios, pero asimismo como sumido en esa imposibilidad, ¿cierto? Como en esa, no diría culpa, pero sí hay como muchos elementos, digamos, sensibles en los cuales que él logra transmitir. Eh, Usted dice en el trabajo, Mateo, que el único libro decidida y enteramente antisemita publicado en Colombia en esa década de los años 30 se llama Colombia ante los judíos, peligro, sudamericanos en pie, escrito por Salvador Tello Mejía. Y nos dice que el señor Tello murió poco después ahogado en Barranquilla. ¿Quién era Salvador Tello Mejía? Nuevamente, otra vez como con Feinboim, a Salvador Tello intenté hacerle muchos rastreos y conseguí como muy poca información. Tengo entendido que había nacido en Medellín. Él tiene otros dos libros publicados, creo que son otros dos. Uno que tiene que ver como con un viaje por el norte de Colombia, eh, y otro que tiene que ver con un viaje hacia el sur, como si mal no recuerdo, que estuvo en Perú. Es como si él fuera poeta y leía sus poemas, leyó sus poemas, creo que llegó hasta Lima. Eh, en el caso del viaje por el norte, eh, como que logró llegar a estas comunidades guayú, ¿cierto? Entonces, y a su vez en el libro de Colombia ante los judíos, peligros suramericanos en pie, se anuncia que estaba próximo a publicar otro libro. Y más o menos como 1 o 2 años después, encontré por sorpresa leyendo prensa de la época que había muerto en Barranquilla ahogado, que decían que había muerto en Barranquilla ahogado. Eh, Tengo el vago recuerdo, y creo que eso lo introduje en el trabajo, de haber visto una pequeñísima aparición de él en un diccionario en Bogotá, en alguna biblioteca, revisando como diccionarios de escritores de la época, pero era muy poca la información. Y es un personaje que me parece que también con el que estoy en deuda, digamos, de volver a leer como con mucha más calma estos otros libros de viajes, y tratar de seguir indagando como por dónde lograr como levantar un perfil como mucho más consistente o consistente. Eh, pero de toda la indagación, sí, digamos, de lo que fue el proceso de investigación, que como decía es una investigación que si bien se enmarca dentro del doctorado más o menos en 5 años, ya venía desde haber hecho una maestría en la que tardé otros 3, es más o menos en 8 años,
puedo decir que es el único libro, ¿cierto? Libro, no artículo, decidido y declaradamente antisemita, ¿cierto? Con exageraciones que creo que son muy fáciles de comprobar, exageraciones como haber dicho que había 18.600 judíos en Colombia, con tratamientos a veces cuando pasa por los departamentos que son bastante flojos, digamos, o que uno no consigue, pues sí, no consigue como una, aportar, digamos, pruebas como de gran contundencia. Esto de los 18.600 a la luz, digamos, de otras personas que hicieron los levantamientos de las cifras es muy exagerado, y, pero eh, el libro, digamos, se inscribe, diría yo, en esa tradición digamos, de libros como Mi lucha de Hitler, de libros como El judío internacional de Henry Ford, que en gran medida se basaron en los llamados protocolos de los sabios de Sion, que eran estas actas que, según otros investigadores, fueron, digamos, inventadas o creadas desde la Rusia zarista para generar como una persecución a los judíos. Un libro que, digamos, es muy importante dentro de la llamada historia del antisemitismo, o de este antisemitismo, porque señala y apunta hacia la acusación de que los judíos están, digamos, están planeando apoderarse del mundo, ¿cierto? Entonces, en la estela de esos, de los libros, digamos, que se apoyan en ese relato apócrifo de los sabios de Sion, se encuentra este de Salvador Tello Mejía, como libro completo. ¿Cuántos judíos había en Colombia en los años 30? Yo lo que logré encontrar, o lo que he logrado encontrar, eran cifras muy disímiles. Había desde quienes hablaban de 1.500 hasta quienes hablaban de 50.000, ¿cierto? Eh, yo opté, digamos, o en el trabajo, después de confrontar varias de estas, de quienes plantean estas distintas cifras, se habla de 1.500, se habla de 2.500, se habla de 7.500, de 18.600 y de 50.000. Yo, digamos que en el trabajo, en la confrontación de fuentes, etcétera, y en la revisión y análisis de cada una de las personas o entidades que plantearon estos números, planteo que me parece, pues, o llego a plantear que la más acertada es la de 7.500, recogida hacia el año 41 por otro hombre que no le he podido hacer tampoco el perfil del todo, pero que era un enviado de las comunidades judías o de la entidad judía de Estados Unidos, y que estuvo, digamos, por toda Suramérica, como visitando cada una de las comunidades, cuyo propósito era ese, ¿cierto? Como mirar en qué estado estaban, qué número tenían, etcétera, etcétera. La comunidad, por ejemplo, los de nuestra tribuna hablaban de 2.500. Este señor habló de 7.500. Entonces, bueno, pero, y por eso, un poco como en la perspectiva de eso, de que creo que es por lo menos un artículo de investigación que se podría hacer luego, y a veces yo en este trabajo, esos pie de página tienen que ver con eso también, como dejar ciertos libros o referencias que a futuro podría uno volver a visitar y trabajar sobre ellos, y encaminar como, por ejemplo, una investigación sobre eso, sobre el establecimiento de una cifra más clara. Haber incluido, como decía más atrás, los nombres de todos los judíos que me iban apareciendo, también va dando ideas de familias, ¿cierto? De cuántas, ¿cierto? Como que casi va haciendo uno el levantamiento como uno a uno de los personajes que aparecen mencionados.
Pero la cifra de este delegado judío del año 41, de los 7.500 judíos que habrían vivido en Colombia en esa fecha, tal vez corresponde al hecho de que muchos judíos, no todos los que quisieron escapar a Colombia pudieron hacerlo, pero muchos que escaparon de Europa sí llegaron, y tal vez es una cifra mayor porque estamos hablando del año 41. En los años 30 tal vez habría menos judíos porque eh, no había un motivo para abandonar Europa. Entonces tal vez en los años 30 fueron menos, no sabemos, pero es una impresión que le queda a uno. Ellos hablan de eso, de alrededor de 2.500, digamos, para este periodo entre más o menos en el 34 que uno de ellos da una conferencia dando informe, digamos, y el mismo Feinboim, hablan de 2.000 a 2.500, como en el conteo que realizan. De lo que se publicó en nuestra tribuna por Esta esos tribu, años. sí. Bueno, pero de otro lado, volviendo a Salvador Tello Mejía, quería preguntarle, Mateos, pues estoy seguro que no se trataba de un escritor famoso o conocido en Colombia en su época, era tal vez una figura marginal, o estoy equivocado. Yo pienso que sí, sí, uno no, o sea, como en los otros libros, digamos, que despejé o que leí y que revisé de, si se quiere, como de la historia literaria de la época, no, olvidado también, no aparece, no, cierto, como en los otros círculos literarios y poéticos que logré revisar, nunca me apareció la mención. Un poco este trabajo yo diría que tiene esta otra particularidad, y es que, digamos, yo tengo una procedencia muy disímil, pues con la filosofía, con la historia. Inicialmente fui actor de teatro, integrante de grupos teatrales de la Oficina Central de los Sueños de Medellín y del Teatro Matacandelas de Medellín, lo cual, digamos, lo menciono para dar como indicios de que he estado cerca de la literatura, del teatro, de la dramaturgia, de la poesía, etcétera. Y un poco a su vez, he publicado y durante varios años trabajé para una revista Música, que se edita ahí en Medellín, haciendo perfiles muy en la línea del periodismo y del periodismo investigativo, pues perfiles de músicos, perfiles de grupos, etcétera. ¿Por qué menciono esto? Porque un poco esta tesis doctoral tiene esa particularidad, y es que intenta por lo menos tocar muchos aspectos de lo social y lo cultural en este abordaje sobre los judíos. Entonces, digamos, eso a lo que inicialmente usted hacía mención, de que hay muchas referencias bibliográficas, tiene que ver con eso, ¿cierto? Tiene que ver con que yo leo sobre teatro, leo literatura, leo sobre música, entonces, digamos, en este trabajo hay de todo eso, ¿cierto? Hay como elementos de como miradas desde muchos ángulos. Y además que coincide que en esta temática los judíos son señalados, por ejemplo, de estar teniendo incidencia en el comercio de las naciones y en ese sentido afectaciones, pero también afectaciones en la crítica de arte, y entonces también serán censurados allí, eh, pero también, digamos, tienen elementos religiosos importantes que toca señalar, etcétera, etcétera. Entonces digamos que ese mapa, digamos, eh, en el que uno se va introduciendo y en el que uno indaga, implica como todas esas, como incursiones, digámoslo así. Entonces, Tello Mejía, como usted mismo mencionaba, no aparece no aparece mencionado dentro de los círculos relevantes literarios de la época. Pero por el contenido mismo del libro se puede suponer que fue una
proyecto independiente del autor que no corresponde a una campaña internacional, sino que fue lo que usted dice, un antisemitismo esporádico, o sea que él escribió ese libro por su cuenta y no hay una campaña institucional, sino que fue una posición personal de alguien que además no creemos que haya sido muy importante en los círculos de escritores de Colombia. Sí, y cuando hacía mención a los otros dos libros que recuerdo leí de él, no tenían nada que ver con la temática, ni en términos económicos, ni de análisis social, económico, político, si se quiere, ¿cierto? No, estos otros eran más un poco como crónica de viaje y más, digamos, inclinados hacia un tono mucho más literario. Entonces, en esos tres, digamos, libros que logré rescatar de él y que no encontré artículos, lo veo, como usted bien dice, como desconectado de eso, como... Y entonces, así como usted dice que ese libro de Salvador Tello Mejía sería el único en esa década publicado que es abiertamente, decididamente antisemita, ¿se podría decir lo mismo de la publicación que usted cita repetidamente, Colombia Nacionalista, que sería la única publicación periódica decididamente antisemita de esa época? Yo creo que por ahí hay otros, digamos, otras publicaciones que se hicieron en esa época, como El Fascista, de la cual no se conservan tantos ejemplares, o al menos en lo que yo pude acceder en Bogotá. Eh, y yo creo que hay otro, creo que hay otras publicaciones que también fueron como claramente, como decididamente antisemitas. Pero todas también aparentemente marginales. Sí, o sea, en ningún caso yo creo que uno podría hablar de un asunto, y ahí vuelvo a lo comparativo, sistemático. O sea, no hay nada sistemático, mucho menos oficial, ni en los grandes medios, ¿cierto? Publicaciones, digamos, como la del el siglo, por ejemplo, ¿cierto? Tampoco eran sistemáticamente, sino que había artículos esporádicos en los cuales podrían aparecer menciones a lo judío o a la masonería, etcétera. Pero de manera así de contundente y decidida estaría la de Colombia Nacionalista, quizá de la que más abundan, el fascista, que era de Bogotá. Y bueno, yo ahí incluso como lo menciono en el epílogo del trabajo, yo trato de ser muy honesto, como con esas preguntas tan determinantes, como ¿era la única o no lo era? En el epílogo, yo ahí en un punto en que digo, sigue faltando, ¿cierto? O sea, el trabajo de la historia es un trabajo siempre inacabado y en ese sentido no me comprometería con decir no hay otras publicaciones claramente antisemitas. Yo vi algunas mencionadas en otras investigaciones, luego no pude acceder a ellas, no las encontré, sí, no pude ubicarlas y repito, en el epílogo yo escribía muchos periódicos que no alcancé a analizar, a veces periódicos locales que implican ir a cada departamento o a cada ciudad a indagar, digamos, como uno por uno. Entonces yo mencioné en el epílogo muchos que no había logrado y lo que diría es, hasta donde yo consulté, quizá Colombia Nacionalista es la más, pero diría todavía falta mucho. Pues ¿Y habría que ser... qué se sabe de Colombia Nacionalista? De memoria no tengo cómo en este momento darle, o sea, como yo recuerdo haber apuntado en la tesis muchos aspectos, ¿cierto? Recuerdo ahora un Bernardo como entre los directores,
Creo que esos apuntes ahí están, pero en este momento, honestamente, no los recuerdo. Creo que Pero era logré un plan. periódico que se editaba en Medellín. Sí, era de Medellín, creo que sí que era de Medellín, y los directores y algunos del equipo, creo que hice algunas menciones en la tesis, pero ahora de memoria no recuerdo. Creo que tenían Eh, unos responsables importantes como en Barranca Bermeja, bueno, pero, pero habría que ir a revisar. pero esa colección de Colombia Nacionalista sí la pudo consultar en una biblioteca. Eso está en Bogotá, en la Biblioteca Nacional. Recuerdo haberlo revisado. Y es también una publicación marginal en el sentido de que no era un gran medio periodístico en Colombia en la época. Hasta donde entiendo, sí. No era, sí, no sé de cuántos ejemplares estemos hablando. Por ejemplo, ahora cuando hablábamos de nuestra tribuna, recordé ahora una mención que hicieron en los mismos de nuestra tribuna y es, ellos estuvieron entre el 33 y el 37. No sé si fue en el 34 o 35, en los que ellos dicen haber subido de 400 a 450 ejemplares. Y eso ya da un marco de cuánto era. Pero, por ejemplo, en el caso de Colombia Nacionalista, no tengo idea. De hecho, sí, es que siempre es como uno se siente como inacabado con estos trabajos, porque uno quisiera como acceder a mucha de esa información, ¿cierto? Se imprimía del siglo, del tiempo, del espectador y casi que año a año, ¿cierto? Pero bueno, esto es siempre como uno trabajando en armar rompecabezas. Y de la revisión que usted hizo del periódico El Siglo, que Laureano Gómez fundó en 1936, usted analizó entonces esos años 36 a 38, buscando qué, Mateo. Yo buscaba muchísimas veces como centralmente menciones o bien aspectos de tipo antisemita o bien aspectos referidos a judíos, fuese en Europa, en América Latina o en Colombia, ¿cierto? Como cualquier mención, digamos que ese era como mi motor de búsqueda. Eh, Aspectos relacionados con cualquiera de las dos, de esos dos grandes temas. Y ahí aprovecho para hacer una mención, si bien decía que esto no es, digamos, para especialistas, pero yo creo que es importante decirlo eh, respecto a la historia, ¿cierto? Que ese es otro aspecto como importante en la pretensión de este trabajo y es que el trabajo entraña en términos disciplinares como una apuesta o una articulación de aspectos como teóricos y metodológicos. Entonces, por un lado, digamos, como muy brevemente y de manera muy somera, decir que hay una captación siempre en todos estos documentos de una comprobación de lo que se está indagando, una comparación en la medida de lo posible y a partir de eso uno va aislando. Michel Desertó dirá que uno produce ahí un nuevo documento, ¿cierto? Cuando reúne como un dato y cuando ya va al manuscrito o a comenzar a ordenar esta especie de rompecabezas, uno va estableciendo un orden. En ese orden, digamos, que se va estableciendo, es que uno produce como historiador como un acontecimiento determinado, o es la pretensión en este trabajo. Eh, Luego, ¿por qué hago esta mención disciplinar? Porque la disciplina de la historia, digamos, asienta su cientificismo en estos aspectos del tratamiento de las fuentes, del tratamiento de lo consultado y asimismo en la producción de esos documentos y en el ordenamiento y en su presentación. Y en esa perspectiva, en este trabajo, por ejemplo, la apuesta, digamos, es a ver, por un lado, eh,
hecho un tratamiento de todas estas fuentes que, centradas en lo descriptivo, permiten sean tratados como compendio. ¿Qué quiero decir con eso? Que no hay adjetivaciones respecto a lo consultado, sino que trata uno de mantenerlo en un tono en el que uno no está haciendo un uso, digamos, como utilitario para defender algo, sino que está tratando de producir un documento que sirve para la interpretación que se está planteando al tiempo que puede servirle a otros. Entonces, eso como me parecía como importante también como mencionarlo. Y en esa tónica, Mateo, de servirle a otros, como usted dice que su trabajo pues buscó, digamos, en la revisión del periódico El Siglo, menciones sobre los judíos, pues menciones que tengan que ver también con ataques a los judíos, o sea, menciones con el antisemitismo. Y las precisiones que usted hace son muy útiles porque la función de la historia no es llegar a conclusiones y a acusaciones y a defensas ni a exculpaciones, pero se insinúa frecuentemente que Laureano Gómez y El Siglo fueron antisemitas. Lo que usted nos dice es que ha habido un antisemitismo esporádico también en lo que usted encontró de la revisión del Siglo. Eh, yo no diría que se trate tanto de antisemitismo. En el caso de Laureano Gómez, en el caso de algunas de las publicaciones en El Siglo, por ejemplo, apoyando, digamos, o mencionando la publicación de la revista donde él llegó a publicar como algunos de los artículos que se le da mucha importancia, la revista colombiana. eh, yo creo y esa ha sido una acusación que uno encuentra en varios trabajos sobre los judíos, a Laureano Gómez como antisemita. Yo no iría hasta ese punto. En el caso de Laureano hay unas menciones eh, a veces cercanas, digamos, a unos prejuicios generales que había sobre los judíos, pero en esto de la vinculación como comerciantes, etcétera, pero no son posiciones como enconadas. Ahí hay una mezcla, a mi modo de ver, en el caso de Laureano, de un político, ¿cierto? Y cuando digo político es que es un hombre en ese momento de la oposición a los gobiernos liberales de la época, y en esa perspectiva, como político, como confrontador, como opositor, digamos que va como tomando elementos que encuentra a su paso para, digamos, dirigir sus quejas o sus pronunciamientos ante los gobiernos de la época. Entonces, así como puede, digamos, hacer uso de algunos aspectos utilizando a los judíos, también lo hará utilizando a los masones, también lo hará utilizando a los comunistas, y en ese sentido sus acusaciones al gobierno liberal de la época, entonces es como ustedes son unos comunistas o son unos masones o son unos probolcheviques, ¿cierto? Entonces yo diría que más que una posición como recta o en una sola dirección con el trato sobre los judíos, es que a veces aparecen mencionados en ese discurso contra las administraciones de la época. Entonces yo no diría que es un antisemita como tal. Bueno, y nos podría contar, porque se refiere un poco al periodo inicial, al periodo final en que está enmarcado el trabajo, que es el año 38, las decisiones oficiales que tomó el canciller Luis López de Mesa, que se posesionó el 7 de agosto de 1938,
y ejerció ese cargo durante 4 años con el presidente Eduardo Santos. ¿Qué dice su trabajo sobre el profesor Luis López de Mesa? A Luis López de Mesa también he encontrado que está esa mención, digamos, a que haya sido como, pues, pues no abunda mucho, pero a veces sí en artículos o en trabajos, de que también haya podido tener como rasgos como antisemitas, digamos, como en el caso de lo de Laureano. De lo que yo pude consultar, de lo que pude, digamos, revisar, eh, de varios de los libros y sobre todo prestándole atención obviamente a los libros que había publicado antes del 38 a Luis López de Mesa, artículos, otros artículos de otros investigadores sobre la eugenesia, sobre la temática de la raza en términos generales, que él como sociólogo, digamos, también había abordado. Eh, digamos que lo que yo en el trabajo termino diciendo sobre Luis López de Mesa un poco va en la misma línea y en la misma ola, si se quiere, de lo que estaba pasando por la época en América Latina. Es decir, la situación, digamos, de los alemanes, de los judíos que se encontraban en Alemania cada vez es cada vez se encuentra en una peor situación. La emigración está como intereses individuales, todavía no han sido propiamente expulsados de los países, sino que van paulatinamente como perdiendo capacidad de movimiento. Pienses en 1935 las leyes de Nuremberg que comienzan como a despojarlos de la ciudadanía, entonces van es como perdiendo como van perdiendo, digamos, como seres humanos el hecho de ser ciudadanos, etcétera. Y digamos que ahí se va llegando a un punto un poco complejo, me parece a mí, porque de un lado no están siendo expulsados enteramente, pero sí están siendo rechazados de que lo mejor es que emigren, a su vez en un momento en que los otros países, y con ello me refiero al orbe completo, tienen que ir tomando la decisión de si recibirlos o no. Y lo que va ocurriendo en el año 38 es que tanto los países europeos, y ahí aparece mencionado el caso de Gran Bretaña, el caso de Francia y de los delegados, digamos, que asisten tanto a la conferencia de Vián como a la octava conferencia internacional americana. Entonces, en el marco europeo se va notando que Europa tampoco los van a recibir tan con los brazos abiertos a estas personas que ya comienzan a ser refugiados, que ya empiezan a carecer de pasaporte, de suelo, de patria. Y en el caso de Latinoamérica, entonces los europeos no abren las puertas de par en par o delegados de Europa y a latinoamericanos tampoco. Y en medio de los latinoamericanos, donde entonces cierra la puerta un poco México, donde la va cerrando Argentina, Colombia también hace lo suyo y justo más o menos de manera reciente nombrado él como ministro, Luis López de Mesa, pues también siguen en esta misma, continúa, digamos, en esta línea. Entonces, ¿por qué hice toda esta mención a estas conferencias, al aspecto en Europa, al manejo en Europa, al manejo en América Latina? Porque digamos que eso, a mi modo de ver, y el trabajo así lo devela, permite ver como en perspectiva que de un lado no se trata de como de lo que quiere ese individuo ministro de Relaciones Exteriores, sino de todo un ambiente, de toda una conjunción de elementos y de posiciones a nivel global, sea por resquemor, sea por dudas, sea por lo que sea, que él, digamos, entra como en sintonía con esas decisiones que se están tomando. Y bueno, digo todo esto porque de él,
o en el mandato de él, o en este momento, el 38 al que usted se refiere, es que se produce el 23 de septiembre ese decreto 1723 que restringirá de manera más clara como la inmigración se dice hebrea a Colombia, aunque como bien se presenta en el trabajo, y son otros matices que van ahí, que hay mucho tratamiento sobre esos matices en términos de los decretos, y es que en los decretos no se dice exactamente que se le prohíbe la entrada a judíos, sino a través de las nacionalidades que probablemente tenían los judíos, dígase polacos, dígase rusos, dígase alemanes. Entonces por ahí es donde se va, digamos, como deslizando a través del decreto esas prohibiciones. Ese decreto que usted cita es el que ordenó que las visas a personas de esas nacionalidades europeas no las podían expedir los cónsules de Colombia en Europa, sino que tenían que ser autorizadas en Bogotá por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese sentido es la restricción manifiesta del decreto. Y luego vinieron circulares posteriores ya del año 39 del ministro López de Mesa, donde en circulares les dice a los cónsules hagan todo lo humanamente posible para no autorizar el visado a personas de esas nacionalidades o que hayan perdido su nacionalidad de origen. Y luego están los escritos, que no recuerdo de qué fecha son, en que el profesor López de Mesa habla de que los judíos tienen una orientación parasitaria de la vida y otro tipo de manifestaciones en ese mismo sentido. He escuchado una cosa que no la he visto escrita en ningún lado, eh, se la oí a alguien, no sé si tiene fundamento o no, que el profesor López de Mesa, unos 10 años después de ejercer el cargo, dictó una conferencia en Bogotá eh, que fue muy polémica, diciendo que el hombre descendía de la sardina. Eso originó toda clase de eh, reacciones periodísticas, de caricaturas en los grandes medios de comunicación, y alguien me decía que de ahí viene en Colombia el origen de sardino para referirse a una persona joven. No lo he visto, lo escuché, pero no lo he visto publicado, que eso que fue muy polémico y que obviamente no tiene ninguna base científica y que fue un extravío aparente del profesor López de Mesa, que era médico y psiquiatra y sociólogo, según entiendo, y que se lanzó a decir que el hombre descendía de la sardina. A lo único que llevó, parece, fue a que Sardino se convirtió en Colombia, en un colombianismo, por sinónimo de una persona muy joven, que no es un término que existe en ningún otro país que yo sepa. Mateo, volviendo a lo serio de esta entrevista, ¿qué reacciones ha tenido o qué comentarios ha tenido su trabajo entre los historiadores? El trabajo anterior que usted nos ha mencionado de los años 39 a 45 y este otro trabajo. Pues digamos que el primer diálogo que se establece con estos trabajos es con el jurado, ¿cierto? Esa es como la primera instancia, sobre todo porque sí, es como la primera instancia, porque se supone que para uno obtener el título, digamos, de doctor, pues tiene que ser leído por otros, que a su vez, en cierta medida, cuando ellos lo aprueban, uno y le aprueban y uno se convierte en doctor, etcétera, justamente uno como que entra a la comunidad, ¿cierto? Como a la comunidad de doctores. Las impresiones de quienes lo leyeron, pues del jurado, yo diría que fueron muy interesantes. No eran expertas en el periodo como tal de esa investigación enteramente, sí de la temática de los judíos,
y en ese sentido hicieron observaciones muy interesantes. Y asimismo aplaudieron, pues como por fortuna, la inmensa cantidad de documentación que allí aparece, ¿cierto? Un aspecto que sigue siendo como muy importante dentro de las escuelas de historia, ¿cierto? Como el elemento de erudición. Lastimosamente, muchos de estos trabajos se van quedando, ¿cierto? Se van quedando como uno los entrega, se supone que los envía para que se los pongan en un repositorio, etcétera. Entonces, más es uno el que se lo envía a una persona o a otra, y ahí va recogiendo como otras impresiones. Yo no he dado el salto a buscar o bien publicar el trabajo como está, quizá en la pretensión o en el deseo de, de, de bajarlo, digamos, y bajarlo no es un asunto como de altura, sino como reescribirlo, digamos, de una manera tal que llegue a muchas más personas, ¿cierto? Como un poco descargarlo un poco de de lo que pueda sentirse como una densidad de la erudición, ¿cierto? Entonces, como que he estado más inmerso en esa pretensión, en la pretensión de una especie de reescritura, más que en la publicación de como el texto como académico como tal, como tratar de ubicarlo como en otro momento discursivo, ¿cierto? Como en otra forma que sea como mucho más agradable y que pueda ser como más vinculante inclusive, como más de relato. En términos generales, a las personas, digamos, a las personas que se lo he entregado, que lo han leído, de quienes he recibido comentarios, yo creo que ha estado muy bien esto de la riqueza documental. Es un poco como apabullante, pues hubo quien me dijo como que casi se siente aplastado, ¿cierto? Como con tantas cosas. Eh, y a eso me refiero con lo de que habría que descargarlo, ¿cierto? Como quizá ponerlos, esas notas de pie que no aterroricen a la persona que lo tiene al frente, ponerlo por allá en la parte de atrás o en ese sentido como hacer como una depuración, como porque a mí sí me importa mucho como el lector, ¿cierto? Para mí es muy importante el lector, que el lector no se canse. Sí, y sería evidentemente muy útil hacer esa depuración para presentar otra versión que la pueda leer el grueso público, porque aparte de la temática, el libro tiene un gran interés para la época, para quien investigue los años 30, parecido a lo que sucedió con el libro de Carlos Uribe de Colombia en los años 20, que no es un libro denso, pero que el profesor Bushnell, que fue el más grande colombianista entre los historiadores de los Estados Unidos, citaba y elogiaba como un trabajo muy importante de esa época. Yo creo que este trabajo suyo, Mateo, podría servir de orientación también para los años 30, sin que se pierda para los interesados esa densidad de erudición que tiene su trabajo, en cuanto a que para quien esté investigando otros temas de esa época, le va a dar unas luces en esa selva en que uno a veces se pierde, porque hay efectivamente una erudición, pero una erudición muy pragmática, en cuanto a que permite también acercarse a otros temas y a otros hechos y a otras circunstancias, y por lo tanto es una riqueza documental que a algunos los puede apabullar y a otros les puede parecer realmente muy útil en cuanto a conocer datos y fuentes e historias y nombres y publicaciones que no se encuentran en otras partes, y que de otro lado son accesibles de una manera lógica y de una manera clara. Entonces esa riqueza documental pues es muy valiosa en esta tesis, y está muy bien presentada esa riqueza documental.
Y, y de otro lado, claro, sería muy importante tener una versión light, como hay Coca-Cola normal y Coca-Cola light, una versión para otras personas, porque no son muchos los trabajos históricos que se pueden, digamos, convertir en una versión más legible, pero de otro lado, ese es un ideal también para los historiadores. El profesor Bushnell, su última obra antes de morirse fue Colombia, una nación pese a sí misma, que tiene mucho de aproximación al lector culto que quiera conocer la historia sin necesidad de adentrarse en toda la densidad de su obra anterior que se ocupaba de Colombia en el siglo XX y en el siglo XIX también. Y entonces ese es un favor y un servicio que los historiadores hacen a las personas que quieran ir más allá de las proclamas y de los lemas y de las batallas ideológicas y entender qué sucedió en la historia sin necesidad de ser ellos mismos doctores en historia. Yo creo que aquí hay un material muy importante que valdría la pena utilizarlo. Y agradeciéndole, Mateo, mucho todas estas explicaciones y esta entrevista, si no es indiscreto e inoportuno, me gustaría preguntarle si sigue trabajando en este tema actualmente o si está adentrándose en otros temas históricos, y si no quiere contestar, obviamente, esta entrevista no es de las que hacen los periodistas impertinentes, sino es solamente por el interés que me despierta haber leído el trabajo. Si usted quisiera contarnos si está entrando en otros trabajos similares o si no damos por concluida la entrevista en este punto. Bueno, lo primero es que recibo como toda la buena energía para, digamos, adentrarme en la posibilidad de la publicación, ¿cierto? Vuelvo y agradezco como la forma como usted se ha referido a este trabajo. Me alegra mucho. Como le decía al inicio, yo lo respeto mucho, valoro mucho lo que ha hecho, sus investigaciones, sus libros, sus columnas inclusive. Entonces, de verdad que esas palabras vengan de usted tienen su añadido. Entonces, mis más sinceros agradecimientos para sus palabras, por sus palabras. Respecto a lo del trabajo, yo vengo trabajando en eso de lo que acaba de hablar, que usted lo llama light. Yo he tratado de que no sea tan light, o estoy intentándolo más que light. Y cuando mencionaba lo de Bushnell en Colombia, una nación a pesar de sí misma, que es una maravilla contar con estos libros como de tipo divulgativo, sin los entresijos minuciosos de cada uno de los datos. Es una maravilla poder contar con estos libros que en otros contextos como el francés, el estadounidense, el inglés, tiene siempre como el lector a la mano, ¿cierto? Siempre hay un Isaiah Berlin por ahí echando una mano, o un Sabater, en fin, ¿cierto? Hay como muchos grandes divulgadores maravillosos que, que lo logran. Luego, eso también es un arte, ¿cierto? Dar ese salto también es un arte, es todo un esfuerzo. Y yo, cuando me preguntaba por las investigaciones, más que haber emprendido otras en historia o seguir con este asunto de los judíos de esa misma manera, he estado trabajando es en eso, en, 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 digamos, como en el proceso personal de escritura de forma tal que logre transitar como el rigor simultáneamente, digamos, bebiendo, si se quiere, de la literatura en términos de lo que en ella viaja
del ritmo, de la melodía, de la escritura, ¿cierto? La composición de un texto que pueda ser como no light, sino como un postre consistente, ¿cierto? Pero que sea fácilmente ameno, agradable de ser leído. Entonces, digamos, en este campo de la historia, porque como le decía, tengo abiertas otras ventanas, al lado, por ejemplo, del análisis teatral, al lado de, de la reseña de libros. Entonces, como en los distintos frentes respecto a la historia, estoy trabajando en eso. Entonces, ha sido en muchos casos coger esos capítulos y desbaratarlos y desmenuzarlos y voltearlos y buscarle como otros ángulos digamos, hacer pruebas en varias de esas escrituras. Entonces, yo sigo participando, digamos, a veces en eventos, en congresos, en cosas como académicas, en las cuales vuelvo sobre estos temas. Me interesa mucho y por eso hice la mención, la parte de la teoría de la historia también. Este trabajo también es una apuesta en ese sentido, en lo que varias veces he mencionado, de que no se puede perder de vista lo que sucede conforme uno analiza o sigue los sucesos nacionales, estar observando lo que sucede en el entorno latinoamericano, en estas conferencias, en estos comités, etcétera, continentales e incluso internacionales. No estamos nunca desconectados de lo que pasa en otros territorios, digamos. Entonces, por ese lado también este trabajo tiene algo de eso. Además de contar o intentar contar la historia de lo que se conoce sobre los judíos en Colombia, en este trabajo se intenta como dar unas puntadas que vayan como hacia una respuesta a esa gran pregunta que es cómo hacer la historia, ¿cierto? Cómo contarla, cómo decirla. Entonces también ahí hay como todo un aspecto y un elemento en el que también sigo trabajando, releyendo algunos libros de teoría, releyendo aspectos de lo metodológico, etcétera, que a su vez esperaría y que algo entraña ya este trabajo o que quedó consignado ya en esa tesis doctoral, y es que prestándole atención a las formulaciones, digamos, teóricas que ahí están y que, como digo, sigo trabajando en ellas, uno podría encontrar como no exactamente una receta, pero sí un modo de hacer la historia con algunas variantes respecto a las que estamos o a las que se está habituado en las instituciones. Muy bien. Esperaremos el resultado de esos trabajos, pero por ahora, quienes quieran conocer ese periodo y esta temática, pues tienen un trabajo que sí, tiene mucha erudición, muchas notas de pie de página, pero es también una manera de permitirle a los legos eh, acercarse al trabajo solitario suyo y de otros historiadores a quienes no tienen la posibilidad de replicar ese trabajo, pero si quieren conocer la historia. Esta tesis de doctorado de la Universidad Nacional sede de Medellín es muy importante en cuanto a que permite al que la lea acercarse al historiador que está revisando estos archivos y está revisando esas colecciones de periódicos y está apuntando la luz a una época sobre la cual poco sabemos en Colombia. Entonces ese trabajo tiene un gran valor y espero que esta entrevista sirva para que otras personas y también otros historiadores conozcan este trabajo muy importante de Mateo Navia, Los judíos en Colombia, 1933-1938.
Muchas gracias, Mateo, por aceptar esta entrevista y por contarnos cómo se hizo este trabajo. Eh, Estamos muy agradecidos de que usted nos facilite su tiempo y sus reflexiones sobre, no solamente sobre el trabajo, sino sobre otras facetas. De modo que muchas gracias a usted por acompañarnos en este canal de YouTube y en este intento de divulgar cosas que hacen los historiadores en Colombia. Muchas gracias a usted, Alberto. Mil gracias. Bueno, con mucho gusto. Gracias.